Shalom para todos ustedes, sean bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestras críticas a las enseñanzas de los escritos de Pablo. Y hoy vamos a retomar con la carta a los Filipenses. Esta carta fue escrita en los años 54 al 61, cuando estaba Pablo en prisión. Consta de 4 capítulos y su propósito principal fue agradecer a los cristianos de Filipos por la ofrenda que ellos le enviaron. Pablo trata aquí también de temas como la humildad, el gozo, la unidad y la vida cristiana. Filipos era una ciudad griega de la provincia de Macedonia, donde Pablo había fundado una comunidad cristiana cerca del año 50. Muy bien, continuamos entonces con esta secuencia de videos que vienen cubriendo todos los escritos de Pablo. Hemos comenzado con el primer video que tuvo que ver con los ebionitas, lo que ellos sabían de Pablo, los escritos que ellos tenían, y los ebionitas son una fuente muy auténtica de la época de Jesús y los seguidores de Jesús, y los ebionitas tuvieron información de Pablo que no ha sido revelada en el contexto cristiano. Ningún pastor le habla a usted de los ebionitas. Ningún pastor le va a decir a usted qué fue lo que los ebionitas pensaban de Pablo. Pero, en resumen, los ebionitas, que fueron los seguidores de Jesús, dicen que ellos rechazaban las enseñanzas de Pablo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer acá es mirar el porqué. Y a medida que vamos mirando los escritos de Pablo, nos estamos dando cuenta de que hay mucha diferencia entre lo que Jesús enseñó y lo que Pablo enseñó. Así que puede que usted no lo sepa, pero en el Nuevo Testamento hay como 2 evangelios. Uno pensaría que sería uno, pero son 2. Hay 2 mensajes que están en conflicto. Y están ambos contenidos en el Nuevo Testamento, uno de los cuales está 100% de acuerdo con el judaísmo bíblico y con la religión de Jesús o Yeshua, quien era judío. Y hay otro evangelio o mensaje que es totalmente ajeno al judaísmo bíblico y que se basa en las religiones paganas y gentiles. Luego, con tales nuevas perspectivas dejadas en claro para usted, entonces llegará a conocer, si usted estudia lo suficiente, a reconocer que hay 2 mensajes y hay 2 doctrinas en el Nuevo Testamento que son completamente contradictorias y que se presentan como la única. O sea, cada uno de los 2 evangelios que yo voy a mencionar muestran que hay una forma de salvación y que es única. Vamos a ver. Luego hay 2 formas de salvación. Una, la expuesta por Jesús, y otra, la expuesta por Pablo. La salvación, o sea, formas de heredar la vida eterna, porque en el judaísmo la salvación como tal no existe. Es un tema de redención. Por lo tanto, uno de los 2 debe estar equivocado en cuanto a la salvación o en cuanto a la redención. Así que el problema para el creyente del Nuevo Testamento es reconocer que existen evangelios conflictivos dentro del Nuevo Testamento y poder llegar a una conclusión a ver con cuál usted se puede identificar o cuál usted puede aceptar. Vamos a citar un ejemplo. Como estamos hablando del tema de la redención o la salvación, vamos a ver qué dijo Jesús acerca del tema de la salvación. Entonces sabemos que en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 18, se le acerca a un joven y le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?
¿qué es necesario hacer para tener la vida eterna? Podemos decir en términos cristianos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le responde, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y obviamente el joven le pregunta, ¿cuáles? Y él los menciona, algunos de los 10 mandamientos. Luego, para Jesús, la enseñanza de Jesús es que para ser salvo hay que guardar los mandamientos. Jesús no dijo que debían creer en él o tener fe en él. Jesús no le contestó así al joven rico. En Mateo 19, versículos 16 al 18, claramente Jesús le dijo, debe guardar los mandamientos para tener acceso a la vida eterna. Vamos a ver qué dijo Pablo. Entonces, Pablo en Romanos 19 dice, según Pablo, dice que uno se salva por fe y confesión. Entonces, en Romanos 19, Pablo dice que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo le parece a usted? Estamos hablando del mismo tema de salvación, pero Jesús dijo una cosa y Pablo dijo otra cosa. ¿A cuál de los dos le podemos creer? ¿O ustedes a cuál de los dos le pueden creer? Así como estamos comenzando a ver esto ahorita, así se desarrolla toda la escritura del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento usted no va a encontrar dentro de los escritos de Pablo cosas que Jesús enseñó. A Pablo no le interesaba lo que Jesús había enseñado. Ni siquiera Pablo conocía las enseñanzas de Jesús. Partiendo del punto de vista que ya hemos hablado de que Pablo nunca conoció a Jesús. Entonces, eso es lo que tenemos ahí para los que confían en los escritos de Pablo. Su teología fue muy diferente a las enseñanzas de Jesús. Bueno, vamos a retomar y comenzar con el tema que está en la carta a los Filipenses. Y tenemos que en el primer capítulo, en el versículo 1:10, nosotros solamente tomamos algunos de los versículos de los cuales vemos que hay algo para discutir, algo para resaltar, algo para aclarar, y entonces pues no podemos dedicarnos a todos los versículos, nos llevaría mucho tiempo. Entonces escogemos algunos versículos donde se nos resalta a primera vista que hay algo ahí que no coincide con las enseñanzas de Jesús o con la Biblia hebrea, ya que Jesús enseñó lo que era la Biblia hebrea, enseñó a guardar mandamiento y era judío. Entonces, eso hay mucha diferencia. Entonces decimos que en el versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La pregunta es, ¿cuál es el día de Cristo? O sea, comenzando porque la palabra Cristo quiere decir ungido. Cristo es una palabra griega. Christos. Y al español se tradujo como Cristo, pero en hebreo significa ungido y Mesías. Entonces, ¿cuál es el día de Cristo o cuál es el día del Mesías? Sin embargo, Pablo está haciendo mención del día del Cristo. Así que ahí comienza la confusión. Los escritos de Pablo dejan a las personas confundidas. ¿Por qué? Porque hay mucha terminología griega, pagana, de conceptos paganos, gnósticos y de religiones de misterio.
Bien, eso en el versículo 10. Entonces no sabemos qué quiso decir con el día de Cristo. ¿Será el día que hay una segunda venida? Porque en el contexto hebreo es de las escrituras judías o escrituras hebreas, no se habla de que hay un Mesías que vaya a venir 2 veces. No se habla de un Mesías que va a venir. Se habla de un Mesías que va a iniciar una era mesiánica. Pero habían muchos personajes que tenían el adjetivo de Mesías. El sumo sacerdote era un Mesías. Ciro, el rey persa, que liberó a los judíos de la cautividad de Babilonia, era un Mesías. Él fue el primer Mesías. Eso lo encuentran en Isaías capítulo 45, versículo 1 al 3. Entonces, si Pablo está hablando acerca de Jesús como el Mesías, pues vemos que el Mesías tiene que ser un ser humano. El Mesías se va a manifestar. La Biblia no nos dice que el Mesías tiene que venir del cielo, ni que va a aparecer como si viniera de una parte fuera de la tierra. Va a ser un ser humano común y corriente, pero va a tener algunos atributos que lo van a identificar como el Mesías. Bien, en el versículo 11 dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Yo no sé si usted puede entender eso, pero llenos de frutos de justicia. ¿Cuáles son los frutos de justicia? Que son por medio de Jesucristo. ¿Cómo una persona obtiene frutos de justicia por medio de Jesucristo? Si usted me puede explicar eso, sería para mí una novedad. Pero yo no entiendo lo que Pablo está diciendo en el versículo 11. Lo que yo sí entiendo es que los frutos de justicia son por obediencia a los mandamientos. Como se dijo en Mateo 19, 16 al 18. Esos serían los frutos de justicia, la obediencia a los mandamientos. Pero que hayan frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, muy extraño, porque no encuentro nada donde yo pueda referirme como apoyo a este versículo. Además, continuamos y vamos a el versículo 23 del capítulo 1 de Filipenses. Y aquí se nos dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿De partir a dónde? La escritura hebrea no enseña que cuando una persona se muere se va a ir a algún lugar específico. No enseña eso. Y si Pablo dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, ¿en dónde está Cristo? Si está en el cielo, pues hay que decir que el cielo es el lugar de Dios. Y ningún ser humano, según la Escritura, va a ir al cielo. Entonces, esa parte también puede dejar a las personas en duda de lo que realmente quiere significar ahí. Bien, eso en el capítulo 1 es muy sencillo, pero esas cosas hay que mirarlas con detenimiento. En el capítulo 2, vamos que el capítulo 2 titula Humillación y exaltación de Cristo. En el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses dice: haya pues
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo Pablo podía saber cuál era el sentir que hubo en Cristo Jesús cuando él nunca lo conoció? Entonces, ¿cómo Pablo sabía lo que Jesús sentía? ¿Cuál era el sentir de Jesús si nunca lo conoció? Eso está en el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses. Luego vamos a ir a el versículo 8, 9 y 10, porque aquí se nos dice, en el versículo 8 del capítulo 2 de Filipenses dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La pregunta es, ¿obediente a qué? ¿Qué fue lo que Jesús obedeció? Porque es obediente. ¿Obediente a qué? ¿Obediente a guardar los mandamientos? En el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso no figura en ninguna parte de la escritura hebrea. Y el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Eso no está en la Biblia hebrea. Pero aquí se cita Isaías 45, 23. Entonces vamos a ver qué dice Isaías capítulo 45, versículo 23. A ver si concuerda con lo que Pablo nos está diciendo aquí en Filipenses. Isaías 45, 23 dice, y vamos a comenzar desde el versículo 22 para que ustedes tengan una idea del contexto. Isaías 45, 22 dice, mirad a mí y sed salvos. O sea, ¿a quién hay que mirar? Hay que mirar a Dios, porque es Dios quien está hablando acá. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Dice, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, Dios es único. Es uno y es único. Hay una unidad indivisible. Entonces, el versículo 23, que es el que cita Segunda de Corintios, versículo 10, perdón, Segunda de Filipenses, capítulo 2, versículo 10, dice en Isaías 45, 23, por mí mismo hice juramento, dice Dios, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces, Pablo está cambiando la escritura, por lo menos él no puede cambiar la de la Biblia hebrea. Él podrá cambiar lo que él escribe en el Nuevo Testamento. Pero si él se refiere al fundamento de lo que él está diciendo en el versículo 10, donde dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, eso nunca fue dicho, nadie lo dijo. Y si va a citar 45:23 de Isaías, pues ahí se refiere al Dios mismo, porque dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Eso se refiere a Dios, no a Jesús. Entonces vemos que Pablo quiere cambiar la escritura. No es nada nuevo, pero es otro ejemplo más. Muy bien. Y nos queda ya realmente, lo único que realmente vale la pena resaltar de ahí son esas dos partes. El capítulo 2, versículo 5, donde dice, haya pues en vosotros este sentir,
porque nos tenemos que preguntar cómo Pablo sabía cuál era el sentir de Jesús si nunca lo conoció. Y en el versículo 10, donde dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y cita Isaías 45:23, pero ahí está hablando es de Dios, no de Jesús, donde dice que ante Dios se doblará toda rodilla. Muy bien, pasamos al capítulo 3. En el capítulo 3 tenemos algunas cositas interesantes. Capítulo 3, versículo 2 de Filipenses dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí Pablo se refiere a los que profesan el judaísmo, que obviamente profesaban la circuncisión del cuerpo, y Pablo los trata como mutiladores del cuerpo. Sin embargo, vamos a ver que él mismo se ofreció para que le mutilaran el cuerpo cuando se hizo circuncidar. Entonces él está criticando aquí a las personas que profesan el judaísmo, que se han hecho circuncidar, cuando él mismo reclama que él era judío y que fue circuncidado el 8º día. Entonces hay una contradicción ahí. Vamos a entrar a ver eso en un minuto. Luego dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Sí? Ahí está hablando de la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios. Ok. Aquí él se habla de la circuncisión de un corazón contrito, un corazón circuncidado. Un corazón circuncidado no es lo mismo que una persona circuncidada en la carne. Un corazón circuncidado es una persona que muestra una motivación por guardar los mandamientos. Pero la circuncisión en la carne es una señal del pacto abrahámico, del pacto con Abraham. Bueno, y luego, en el capítulo 3, versículo 5, Pablo dice lo siguiente, refiriéndose a él mismo. A Pablo le gustaba hablar de él y ponerse muy por encima de todos los demás. Luego él dice, circuncidado al 8º día, o sea, él dice que fue circuncidado al 8º día. Pero hay otras versiones donde se relata que Pablo no era judío, que fue un convertido, un converso, que cuando llegó a Jerusalén se enamoró de la hija del sumo sacerdote saduceo y se quiso casar con ella. Pero como él no era judío, él tenía que circuncidarse. Entonces él se circuncidó y que después de haberse circuncidado, la muchacha lo rechazó. De ahí Pablo desarrolló un resentimiento en contra del judaísmo. Y esto es parte de los anales históricos que están en los relatos de los padres de la iglesia, están en algunos de los escritos de los ebionitas que ustedes bien debieran mirar. Así que circuncidado el 8º día no es comprobable, pero sí está en duda que eso haya sido así. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hay que decir que en este caso Pablo si no era judío y él reclama ser de la tribu de Benjamín, para la época del primer siglo nadie realmente sabía de qué tribu era, porque las tribus estaban muy mezcladas. Pero sin embargo él resalta esto como algo importante para él identificarse como un judío circuncidado. Y obviamente vemos que el nombre de Pablo es un nombre, digamos, Saulo, que ya Shaul, que es un nombre hebreo. Y de pronto Pablo se adjudicó el nombre de Saúl o Saulo, que era el nombre del rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Y ese rey era de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo de pronto vio conveniente asumir
el nombre, la tribu, el nombre de Shaul, del primer rey de Israel, y como él era de la tribu de Benjamín, Pablo también dijo que él era de la tribu de Benjamín, lo cual hemos ya visto que no tiene sentido para la época del primer siglo haber dicho tal cosa, porque ya las tribus estaban muy mezcladas. Además, no tenía ninguna importancia. Igual seguía siendo israelita, si ese fue el caso. Bueno, también tenemos que ver en el caso del de esta parte de la historia de Pablo, vamos a ver que tampoco él era fariseo, o sea, y él se jactaba de decir que era fariseo. Pero en algún momento vamos a ver algunos datos. Una de las razones por los cuales él no podía ser fariseo es que, según Hechos, y según Pablo, cuando él fue enviado a Damasco a arrestar seguidores de Jesús, él fue enviado por el sumo sacerdote saduceo. Así que si posiblemente Pablo trabajaba para el sumo sacerdote saduceo, no podía ser fariseo, porque los fariseos y los saduceos no siempre estaban en muy buenos términos. En la mayoría de los casos eran muy opuestos a muchos conceptos. Entonces, pues es difícil. Ahora, vamos a decir que las ideas principales de las epístolas de Pablo están muy alejadas del judaísmo fariseo. Primero que todo, Pablo y los mismos fariseos han visto los escritos de Pablo, y ellos dicen que él no tiene la exégesis típica farisea de análisis, de interpretación de la escritura, como puede ser el uso del Kal Vaomer, que es una regla de interpretación. Pablo no la usa, y cuando intenta usarla lo hace mal. Entonces los fariseos dicen, él no pudo haber sido fariseo porque sus escritos no reflejan esa exégesis de tipo fariseo. Y aquí es solo necesario mencionar que otra cosa aquí es que los fariseos nunca persiguieron a los seguidores de Jesús. Los fariseos no persiguieron a Jesús. Pero los evangelios muestran a los fariseos como los malos, los que acosaban y perseguían a Jesús. No era así. Entonces, si decimos que Jesús era fariseo, y lo digo porque sus enseñanzas son fariseas, miren nomás el Sermón del Monte. Jesús era fariseo, y tenemos una prueba en el libro de los Hechos, donde cuando arrestan a Pedro y a los discípulos y los llevan presos ante el Sanedrín, un personaje que era el líder de los fariseos y el líder del Sanedrín, que se llamaba Gamaliel, se levantó y los defendió e hizo que los dejaran libres. Luego aquí vemos que no tiene sentido de pensar que los fariseos hayan perseguido ni a Jesús ni a los seguidores de Jesús, porque no había ninguna razón. Primero que todo, Jesús enseñó la ley de Moisés, la Torá, enseñó los profetas. Entonces, ¿por qué los fariseos lo iban a perseguir? Aún más, los fariseos más bien lo acogieron y por eso le decían rabí, maestro, porque lo respetaban. Así que no entendemos
por qué Pablo habla de que los fariseos persiguieron a Jesús y que como él era fariseo, él también persiguió a los seguidores de Jesús. Eso no tiene fundamento. No tiene fundamento. Porque si algo los fariseos aspiraban a la liberación de Israel del yugo romano, igual que aspiraron otros personajes que se hicieron pasar por Mesías, como lo fue Bar-Koba, que lo declararon Mesías y quería liberar a Israel del dominio romano, pero fue derrotado y murió, y ahí dejó de ser el Mesías. Y este es otro punto. Un Mesías no muere. El Mesías, si es el Mesías que va a gobernar en la era mesiánica, o sea, ese Mesías no muere. En el momento que un personaje en el judaísmo reclame atributos de Mesías o piense ser elegible para Mesías, si esa persona muere, queda inmediatamente descartada como Mesías. Bueno, entonces, aquí es necesario mencionar que la elevación de Jesús por parte de Pablo, este es otro punto, al estado de divinidad, fue algo terrible para los judíos y más para los fariseos. Porque eso quiere decir que era como una reversión, como una aceptación de paganismo. Entonces fue Pablo quien elevó a Jesús a la categoría de divinidad. Eso va en contra del judaísmo. Eso va en contra de toda la escritura hebrea. Entonces, ¿cómo podía haber sido fariseo si estaba pensando de esa forma? Imposible. El judaísmo se negó rotundamente a atribuir estatus divino, inclusive a su mayor profeta, que fue Moisés. Antes exponía las fallas humanas de Moisés. Así que en el judaísmo nadie puede ser elevado a divinidad. Ningún ser humano que haya existido, ningún judío puede ser elevado a un estatus de divinidad. Eso es paganismo, puro paganismo. Y eso fue lo que hizo Pablo. Entonces Pablo, lejos de ser fariseo, estaba haciendo cosas que no reflejan, que reflejan todo lo contrario. Así que los judíos consideraron a sus propios reyes ungidos. Los reyes mismos eran Mesías. ¿Por qué? Porque eran ungidos. Cualquier persona que fuera ungida para una misión específica era un Mesías. Ciro, el rey persa, fue un Mesías. Fue ungido para liberar a Israel de la cautividad babilónica. Los sumos sacerdotes que oficiaban en el templo eran ungidos para ese rol de sumo sacerdote. Ellos eran Mesías. Los reyes de Israel eran ungidos. Ellos eran Mesías. Entonces, hay que mirar cuál de las categorías de Mesías se refiere Pablo. Bien, así que la elevación de un Mesías a la condición divina despertó en el judaísmo un desprecio de la idolatría y también profundos sentimientos políticos de ultraje. ¿Por qué? Porque eso va en contra de lo que dice la Escritura. Bueno, el uso que hace Pablo del término Cristo es el término griego que significa en hebreo Mesías. Como título divino no tiene precedentes en el judaísmo. Y cualquier judío consideraría una desviación total del judaísmo pensando en el Mesías. Además, la idea de estar en Cristo, que aparece con frecuencia en las cartas de Pablo, eso de estar en Cristo, ¿qué quiere decir eso? Si usted puede materializar esa idea, ¿qué es estar en Cristo? Que aparece con frecuencia en las cartas de Pablo, no tiene
ningún parangón, ninguna figura en la literatura de la escritura hebrea. Nada. Entonces vemos que eso significa una especie de unidad o hundimiento de la individualidad en la personalidad divina de Jesús. Estamos hablando de algo místico, algo que las religiones de misterio promulgaban. Que un individuo místicamente se hiciera parte de una deidad. Eso es paganismo. Eso no lo enseña la escritura hebrea. Así que la idea de estar en Cristo, sin embargo, se puede comparar sin dificultad con los cultos de misterio, las religiones de misterio. Bueno, también el término que usa Pablo del Señor es un término en griego kurios, es como título del Jesús deidificado. Este término es usado en la traducción griega de la Biblia hebrea, la Septuaginta. Ahora, aquí tenemos otro punto que rechaza la afirmación de que Pablo era fariseo. Porque Pablo no se fijó en los escritos hebreos. Pablo se fijó en la Septuaginta, que eran escritos griegos que venían de una traducción al griego de las escrituras hebreas. Y por eso hay errores de interpretación y de contextualización. Bueno, así que vamos saliendo de este punto que tenemos en el capítulo 3, donde Pablo clama que circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, dice, hebreo de hebreos, dice, en cuanto a la ley, fariseo. Si en cuanto a la ley él era fariseo, debería haber obedecido todos los mandamientos. Inclusive la misma halajá, que son mandamientos de tradición, tendría que haber obedecido. Pero Pablo, al final de cuentas, rechazó todo. Lo rechazó todo. Sin embargo, aquí vemos que tenemos algo muy importante en el versículo 6. En el versículo 6 dice, mire lo que dice Pablo, y aquí Pablo se está contradiciendo. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En ese tiempo, o sea, no podemos hablar de iglesia porque en el judaísmo no hay iglesias. Nunca hubo iglesias en el judaísmo. Habían comunidades. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, dice Pablo, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice irreprensible. O sea que él era un hombre muy justo. Porque dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. O sea, no tengo tacha. Pero aquí Pablo está reconociendo que la justicia está en la ley. Pero, ojo con esto. Vamos a ir a Gálatas 2:21, porque aquí Pablo habla en contra de la justicia por la ley. En Gálatas 2:21, Pablo dice, no hago nula la gracia de Dios, dice, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Qué podemos decir? Bueno, él dijo que la justicia está en la ley. Entonces, quien se salva es el justo. Y quienes van a heredar la tierra son los justos. Y quienes van a pasar al reino, a la era mesiánica, son los justos. Entonces, y los justos son los que obedecen la ley de Moisés, la Torá. Pero en Gálatas, Pablo dice, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano.
¿Qué podemos decir? Según la escritura hebrea, la Biblia, que es nuestra fuente de autoridad, una persona se salva por obediencia a los mandamientos. No por creer en ningún Jesús, no, por obediencia a los mandamientos. Eso mismo lo dijo Jesús. Acabamos de verlo en Mateo capítulo 19. Pero Pablo dice que si la justicia viene por medio de la ley, o sea, por la obediencia, entonces Cristo murió en vano. Pues, ¿qué podemos decir? Ustedes pueden responder esa parte. Luego en versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Entonces sí ve que la justicia viene por la ley. Entonces el que obedece la ley es justo. El que no la obedece es un injusto. Sino la que es por la fe en Cristo. Pero, ¿qué es la fe en Cristo? Es una pregunta que nadie puede responder. No he podido recibir ninguna respuesta de ninguna persona que me pueda decir qué es la fe de Cristo. Eso lo tenemos en el capítulo 3. Ahora, como ya había dicho antes en el versículo 5, donde dice circuncidado el 8º día, etc., vamos a hacer un pequeño resumen. Dice aquí, si seguimos entonces el relato de los ebionitas, de Pablo como un converso al judaísmo, podemos rastrear los eventos biográficos que condujeron eventualmente al camino de Damasco. Al convertirse al judaísmo, adoptó el nombre hebreo Saúl, que era el nombre del desdichado rey de Israel que vino de la tribu de Benjamín. Probablemente fue por esta razón que Pablo más tarde inventó para sí mismo una descendencia genealógica de la tribu de Benjamín, según Romanos 11.1 y Filipenses 3.5, que es el tema que estamos viendo ahorita. Da la casualidad de que era imposible, como ya lo había dicho yo, que cualquier judío en este momento se describiera a sí mismo como de la tribu de Benjamín. Si bien es cierto que parte de la tribu de Benjamín sobrevivió en Palestina después de la deportación de las 10 tribus, los benjaminitas se casaron más tarde con la tribu de Judá hasta tal punto que perdieron su identidad. Entonces, no se sabía quién era benjaminita. Ahora, ¿cómo se llamaba Saulo antes de convertirse al judaísmo? Eso era probablemente un nombre griego, como Solón, que sonaba algo así como Saúl, o al menos tenía la misma letra inicial. Su nombre original de procedencia gentil ciertamente no era Pablo, porque este nombre fue adoptado por él por primera vez más tarde en su carrera como cristiano. Según los ebionitas, los padres de Saúl eran gentiles que no se habían convertido al judaísmo. El mismo Saulo entonces fue el primero de su familia en convertirse. Sin embargo, es muy posible que los padres de Saúl eran semiconversos, del tipo conocido como temerosos de Dios, es decir, gentiles que se sintieron atraídos por el judaísmo. Y Pablo ciertamente vino a querer adjudicarse una identidad judía que nunca realmente tuvo. Ni la manifestó, ni la vivió, ni la promulgó, ni la predicó. Antes predicó en contra del judaísmo. O sea que en la ciudad donde él nació, en la ciudad de Tarso, que hoy en día es parte de Turquía, su educación habría sido con niños paganos y su imaginación habría quedado impresionada por las hermosas ceremonias paganas de duelo y alegría asociadas con la muerte y resurrección de los dioses paganos adorados en Tarso. Bien. Vamos entonces ahora a ubicarnos en el versículo del capítulo 3 de Filipenses, versículo 21.
Y, perdón, del versículo 20 también, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué quiere decir la ciudadanía en los cielos? Es un término gnóstico, digamos, porque de realidad no tiene absolutamente nada que esa expresión esté fundamentada en algún concepto bíblico. No lo está. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Déjenme decirles una cosa, quien salva es Dios. Él es el Salvador, Él es el Redentor. Bueno, el Mesías no tiene ningún poder salvífico en la Escritura, para nada. Entonces, luego dice, el cual transformará, en el versículo 21 del capítulo 3, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es un cuerpo de gloria? Aquí Pablo habla de un cuerpo de gloria. Pero porque cuando Jesús resucitó tenía un cuerpo. O si no, ¿cómo lo vieron los discípulos? Obviamente que si hablamos de Dios Padre, el Creador, Él no tiene cuerpo. Él no tiene figura ninguna. Y la doctrina de la resurrección era un concepto familiar, especialmente dentro del círculo fariseo, sí, y en el judaísmo, como una promesa de recompensa para todos aquellos seres humanos, tanto judíos como no judíos, que se hacen merecedores de ella. ¿De qué? De la resurrección. Acordémonos que el profeta Daniel, en capítulo 12, versículo 2, habla de una resurrección. Unos para vida eterna, otros para condenación. Bueno, también Isaías menciona el tema de la resurrección. También Ezequiel menciona un tema de resurrección. Ahora, la muerte y resurrección de Jesús no se puede tomar como un sacrificio de tipo divino, sino como simplemente un milagro. Los seguidores de Jesús, cuando Jesús resucitó, lo vieron como un milagro. La resurrección, luego, esto daba comienzo a una forma de resurrección de los justos, porque obviamente Daniel ya lo había predicho. Y fue la primera resurrección, se puede decir, si fue así, fue un milagro. Pero si Jesús no fue simplemente un hombre justo, sino una deidad encarnada como lo asume Pablo, entonces su resurrección no tiene ningún paralelo dentro de la escritura bíblica. ¿Por qué? Porque en la escritura bíblica las deidades no mueren y resucitan. Así que tendríamos que buscar este concepto en las religiones de misterio, donde sí existía este concepto de una muerte y resurrección salvífica de una deidad. Una muerte y resurrección salvífica para salvación de una deidad. Así que para la resurrección de una deidad luego de una muerte violenta debemos buscar en una de las religiones de misterio como fuera el orfismo. O sea, este concepto de Pablo de una muerte violenta y una resurrección con un propósito de salvación se encuentra muy afín en una corriente pagana, obviamente, que es el orfismo. Y en el orfismo se habla de la muerte de Dionisio.
y esta muerte tenía un efecto expiatorio para aquellos que participaban místicamente en su muerte, y su resurrección garantizaba la entrada de los iniciados a una nueva forma superior de vida, igual que lo hace Pablo. ¿Cómo es estar en Cristo místicamente? Es algo similar a lo que muestra esta corriente del orfismo. Ahora, que haya habido una influencia directa del orfismo en Pablo, o que Pablo hubiera sido influenciado por el culto al dios Atis, originario de Tarso, parecen muy probable, tanto por razones geográficas como culturales, ya que estas formas de culto eran idóneas del área de Tarso, de donde era oriundo Pablo. Jesús enseñó sobre el reino de Dios. Jesús enseñó: el reino de Dios se ha acercado. Jesús enseñó acerca del reino de Dios. Pero el reino de Dios que Jesús enseñó es aquí en la tierra. No es en el cielo, no es en ninguna otra parte. Así lo atestigua la Biblia hebrea, porque la Biblia hebrea habla de que los justos heredarán la tierra. Entonces, el reino de Dios al cual se refería Jesús tenía que ser aquí en la tierra. Pero Pablo, contrario a Jesús, con la resurrección ignora completamente esta enseñanza. ¿Por qué? Porque Pablo no conocía las enseñanzas de Jesús. Y sitúa la resurrección como un evento que sirve de escape de un mundo terrenal a un ambiente celestial. Y que coloca a la resurrección como un paso hacia una dimensión diferente, donde el problema humano del pecado no se resuelve, sino que se abandona. O sea, la Biblia enseña que el pecado es el problema principal de la humanidad. Pero según Pablo, la teología de Pablo dice que con la resurrección la persona pasa a otro plano donde ya el pecado no es tenido en cuenta. Pero el problema del pecado no se ha resuelto. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema del pecado? La Biblia hebrea nos dice que es a través del arrepentimiento, de la teshuvá. Pero Pablo parece ignorar lo que Jesús enseñó. Luego, Pablo ignora por completo lo dicho por los profetas hebreos sobre el establecimiento de una sociedad justa en la tierra, como un propósito escatológico. Para Pablo, esta meta es imposible de llevar a cabo para una humanidad tan corrupta. Pablo no visualiza una sociedad predicha por los profetas. Para Pablo, la salvación es completamente individual, como en la religión del orfismo y en las sectas gnósticas, donde el individuo es elevado hasta llegar a ser un ser superhumano, casi un ángel. En fin, esto es lo que tenemos básicamente sobre los temas del capítulo 3. Y en el capítulo 4 tenemos solamente una observación, dos observaciones. Primero, en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 9, donde Pablo dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. O sea, Pablo está diciéndole a sus seguidores que lo imiten a él. No que imiten a Cristo, sino que lo imiten a él. Ni tampoco que imiten a Dios, porque la Biblia hebrea nos invita a que imitemos a Dios. Pero Pablo, predicando a Cristo, tampoco dice que imiten a Cristo, sino que lo imiten a él. Eso está en el capítulo 4, versículo 9 de Filipenses. Muy bien, entonces me parece que es suficiente por lo menos dejar hasta acá por ahora, simplemente dándoles más o menos una explicación muy resumida sobre los temas que tenemos en Filipenses y sobre los
versículos que hemos analizado. Y repetimos una vez más, si usted lee el Nuevo Testamento, va a encontrar dos mensajes diferentes. Uno, el mensaje de Jesús. Otro, el mensaje de Pablo. Pablo no enseñó lo que enseñó Jesús. Pablo no conoció a Jesús. Entonces, es algo que ustedes deben sopesar esto en sus estudios, porque pueden ser desviados. Así que yo los insto a que estudien y miren la Escritura más detenidamente. Quedamos atentos a cualquier comentario que ustedes pueden hacer a través de la página en YouTube, que está bajo el nombre de Regreso a las Sendas Antiguas. Estamos para responder cualquier inquietud. Por ahora, muchas gracias.